Bueno, buenos días para todos. A continuación voy a realizar la presentación del video colaborativo de la fase 5 del curso Estática y Resistencia de Materiales, el cual será ejecutado por el grupo colaborativo 2129-39 por los siguientes integrantes: el compañero Ali Chamorro Méndez, José Bernardo Arce Roldán, Alderson Pérez Blandón, Bernardo Andrés Díaz y Néstor. Okay. Proseguimos y les voy a explicar la introducción de nuestro video. El video que desarrollará todo el equipo de trabajo está basado en el diseño de una cercha para cubierta tipo home, a la cual le realizaremos el diseño de la misma y determinaremos las cargas externas. Seguidamente realizaremos el análisis de fuerzas internas por el método de nodos, para llegar al cálculo de los esfuerzos de atracción y de comprensión sobre cada elemento, haciendo la verificación de las resistencias de la cercha mediante el criterio de factor de seguridad de perfil estructural, que se seleccionó preliminarmente en la fase 2. De ser necesario, deberán recomendar cambios en la estructura para garantizar la seguridad. El desarrollo de los cálculos será realizado por todo el equipo de trabajo de la siguiente forma. Fase 2. Evaluaremos todas las cargas externas que debe soportar la estructura asignada. Fase 3. Calcularemos las fuerzas internas de la armadura por el método de los nodos y una verificación por el método de las sesiones. Fase 4. Calcularemos y clasificaremos los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura y se hace la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural. Ok, esta es nuestra introducción. A continuación les voy a nombrar los objetivos de nuestro curso y de la fabricación de nuestra cercha. Objetivo general: fundamentar al estudiante en los conceptos principios teóricos de la estática y la aplicación de los conceptos de resistencia a materiales mediante nuestro estudio de caso, que es el diseño estructural de una cercha home, el cual abarca los siguientes objetivos específicos: realizar el diseño de la cercha home con todos sus nodos consecutivos y su acotado correspondiente, longitudes de las barras y ángulos; hacer la evaluación de las cargas externas que soportan la estructura; calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura mediante el método de nodos y una verificación mediante el método de sesiones; calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y la clasificación como de tracción o comprensión, dependiendo de sus resultados, si es positivo y si es negativo. Comprende el proceso de diseño de ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones de nuestra cercha home. Ok, después de indicarle nuestros introducción y objetivos específicos, paso a mostrar la estructura home, a la cual vamos a realizar los cálculos. Aquí pueden observar la estructura. En esta estructura y con sus fuerzas que se le aplican, vamos a realizar los cálculos requeridos. Buenas noches, estimados compañeros, tutor. Mi nombre es Alderson Pérez Blandón, pertenezco al curso de Estática y Resistencia de Materiales del grupo 21-20-19-39, y esta vez les voy a hablar de cómo se obtuvieron las cargas en los nodos de la cercha asignada. En este caso vamos a hablar de la cercha tipo Howe. Bueno, para esto tenemos las especificaciones físicas. Tenemos un área o un terreno de 9 metros de frente por 18 de fondo, y las cerchas tienen una separación de 3 metros entre sí y tienen una pendiente de 30 grados y están hechas de un perfil de acero estructural A36 con las siguientes características: L64 por 64 por 9.5. Más abajo vamos a ver el apéndice C del libro guía de la unidad 2 A24. Por consiguiente, procedemos a hallar la longitud de cuerda inferior, que es igual a 9 metros, como la que tenemos aquí, en este caso. Y procedemos a hallar la longitud de cuerda superior, que es igual a 9 metros sobre coseno de 30.
Esto nos da un valor de 10.3926. Hallamos el número de cerchas, que es igual a 18 metros sobre 3 metros, que es la cercha de separación, más 1. Esto nos da un valor de 6, más 1 es igual a 7, que las tenemos aquí dibujadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A continuación hallaremos el área de influencia. El área de influencia es igual a 3 metros por 10.3926 metros. Esto nos da un valor de 31.1778 metros cuadrados, que es todo esto que tenemos aquí. Y tenemos una velocidad del viento que es de 10 metros sobre segundo en Cúcuta. A continuación vemos la cercha Hope y procedemos a hallar las longitudes de los elementos. En este caso vamos a hallar las longitudes AB, BC, CD, DE, EF y FG, que son todas estas que están acá arriba, en la parte superior. Y vemos que todas tienen una distancia o una longitud igual. ¿Cómo la hallamos? Procedemos a hallar la longitud de cuerda superior dividido entre 6. ¿Por qué 6? Tenemos 6 datos que encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto nos da un valor de 1.732 metros, que es lo que tenemos aquí en la tabla de valores. Procedemos a hallar las longitudes desde AL, LK, KJ, JI, IH y HG. Procedemos a dividirlos o repartirlos en partes iguales. Como es 9 metros, lo dimos en 6 partes iguales, nos da de 1.5 metros. A continuación, vamos a hallar la altura de J, que la tenemos aquí, ya señalada, que es 2.6 metros. Es igual a la misma longitud de AJ, como lo tenemos aquí señalado. Tangente de 30 por 4.5 metros. Hallamos BL, que es igual a FH, como lo tenemos aquí. BL es igual a FH. ¿Cómo lo hallamos? Con su respectiva operación. Tangente de 30 grados por 1.5 metros. Esto nos da 0.87, como lo tenemos acá. Y así sucesivamente vamos hallando los resultados de cada una de las longitudes para BK, para CK, y en el caso de CJ aplicamos la ley de Pitágoras, como lo pueden ver aquí en este caso. Como lo vimos antes, vamos a trabajar con una estructura de perfil de acero A36 con las siguientes medidas, como lo vemos aquí en el apéndice C. Como miran, L64 por 64 por 9.5. Aquí están todas sus características. Y vamos a manejar perfil de ángulos enfrentados, o sea que esto lo tenemos que multiplicar por 2. Esta sería la ecuación. Ángulo de piernas iguales es igual a L64 por 64 por 9.5. Acudimos al peso, que es 8.7, como lo ven aquí. Lo multiplicamos por 2. Eso nos da un valor de 17 kilogramos. ¿Listo? Procedemos a hallar para la cubierta las tejas de Terni. En este caso vamos a utilizar la teja tipo número 5. Y para cada pendiente se requiere recubrir o cubrir los 5.2 metros de longitud de cuerda superior más 0.32 metros de voladizo. Es decir, 5.2 dividido 1.38, que es la longitud de la teja. Esto nos da un total de 4 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros, como lo tenemos ahí, y lo dividimos en 0.873, que eso nos da un valor de 3,43 tejas para un total de 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos tejas por lado y lado de la cercha, por 4.3, perdón, por 4 y por 3,43, que es el valor del ancho. 4 es el número de tejas y 2 es del lado y lado de la cercha. Eso nos da un total de 27,44 tejas, pues, cada una con un peso de 14,75, como lo especifica la ficha técnica de Terni. A continuación, vamos a hallar cómo se usarán las correas de celosía construidas con varillas de acero.
y con una densidad de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será el número de tejas más 1. El número de tejas que tenemos es de 4 más 1 es un total de 5 tejas. En total, para las dos pendientes tenemos un total de 10 correas que dan a longitud de 10 por 3 de ancho. Del área de influencia es de 30 metros de correas por cercha. Y en este caso señalo que utilizamos la número 5. A continuación vamos a hallar las cargas vivas de nuestro ejercicio. Las cargas vivas es, hallamos 70 kilogramos sobre metro por segundo, metro cuadrado, perdón, y 70 es el peso de la persona por metro cuadrado. Por 31,178 lo aproximamos, que es el área de influencia, por 9,81, que es la gravedad. Esto nos da un valor de 21.409,93 newton. Esto es para las cargas vivas. Para las cargas muertas, el peso propio de la cercha, que es 35,22 por 17,4 kilogramos por metro por 9,81 nos da un valor de 6.011,84 newton. Entonces se procede a hallar el peso propio de las correas, que es 30 metros por 5 kg por la gravedad, que nos da 1.471,5 newton. Se procede a hallar el peso de las tejas, que es 27,44 por 14,75 por la gravedad, nos da 3.970,5 newton. Y se procede a hallar las cargas del viento con esta siguiente ecuación. Se procede a hallar las cargas del viento, que es igual a la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces tenemos esta siguiente ecuación. Y esto nos da estos valores. Nos da un total de 1.870,68 newton. Entonces, procedemos a hacer la sumatoria de todas las cargas vivas como las cargas muertas. Entonces tenemos aquí el valor primero de las cargas muertas, que nos da un valor de 13.324,52 newton. Y la carga total, ahora sí es la sumatoria de la carga viva más la carga muerta. Eso nos da un valor de 21.409,93 newton más 13.324,52 newton. Nos da un valor de 34.734,45 newton. Eso lo aproximamos a 35K newton. Y procedemos a distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Tenemos que 35K newton dividido sobre 7 menos 1 nos da un valor de 5,79K newton, como lo teníamos aquí distribuido en las cerchas. Entonces nos da 5,79K newton, donde lo repartimos en todos los nodos superiores de la estructura. Lo tenemos en B, en C, en D, en E y en F. Y en los laterales procedemos a dividirlo entre 2 y la suma de estos dos nos da 5,79. Buenos días para todos. Mi nombre es Ali Chamorro Méndez, estudiante de Ingeniería Industrial. Como lo vienen desarrollando mis compañeros, en sus videos explicaré en esta fase 3 los cálculos de las fuerzas internas en estructuras, método de nodos y método de secciones. En esta fase desarrollaremos, primer punto, calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y clasificarlos como de tracción, de comprensión o de fuerza nula. Hacer los diagramas del cuerpo libre para cada nodo y resolver detalladamente. También realizaremos la toma de un tramo de la estructura que involucre 2 a 3 nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Se utiliza este resultado como criterio de verificación de valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que así utilicemos el método de nodos o el método de secciones, los cálculos van a ser iguales. Entonces, más adelante podremos comprobar esta hipótesis. Ok.
Bueno, aquí les muestro la cercha home que venimos trabajando, donde ya tenemos las fuerzas externas que se añadieron en el video anterior. Con su estructura y todas sus medidas de fuerzas aplicadas. Bueno, entonces ahora procedemos, debemos calcular las reacciones de los apoyos de dicha estructura para poder solucionar las fuerzas internas por el método de los nodos. Ahora procedemos a hacer el cálculo de las reacciones por el proceso de equilibrio del cuerpo rígido. Entonces debemos recordar que se hace la sumatoria de fuerza es igual a 0 y sumatoria de movimiento igual a 0. Es que tenemos aquí la sumatoria de fuerza en Fx es igual a 0 porque como lo muestra la cercha solo aparece la fuerza aplicada a X. Listo. Y la sumatoria de fuerzas en Fy en Y, entonces podemos notar que AY más GY menos la suma de todas las fuerzas externas es igual a 0. Al sumar todas las fuerzas y pasar al otro lado de la ecuación, nos da que AY más GY es igual a 34,74 kN. Este resultado sale de la suma de todas las fuerzas aplicadas a nuestra cercha home. Ahora pasamos a calcular los movimientos en nuestro punto A igual a 0. Entonces tenemos que la fuerza en Y es igual a 2,895. No produce momentos en A. Entonces por eso tenemos que es igual a 0. Bueno, aquí también debemos tener cuenta que los momentos producidos en el sentido de las manecillas del reloj son positivos y en sentido contrario son negativos. Entonces podemos decir que las fuerzas externas producidas por B, C, D, E, F y G son positivas, cada una con su respectiva distancia. Aquí podemos observar la distancia de B es 1.5, la distancia de C sería 3, la distancia de D sería 4.5, la distancia de E sería 6, la distancia de F sería 7.5 y la distancia de G sería 9. Entonces, por lo tanto, sacamos factor común. Lo podemos observar de 5.79 y lo multiplicamos por sus distancias. Primera distancia de B, 5.79, primera distancia sería 1.5, luego la distancia de C, que sería 3, luego la distancia de D, que es 4.5, luego la distancia de E, que sería 6, y luego la distancia de F, que sería 7.5, lo podemos observar, más la distancia de G, que es 2.895 por 9, menos, ¿por qué menos? Como lo explicamos, esta fuerza va aplicada al contrario de las manecillas de reloj, menos la fuerza G por su distancia, que sería los 9 metros, igual a 0. Esto nos da en kilómetros metros. Entonces, al hacer la operación y despejar GY, nos da que GY es igual a 17.37 kilonewton positivo. Entonces, como ya tenemos calculado el valor de GY, vamos a reemplazar en nuestra ecuación, nuestro valor hallado para despejar a Y. Al realizar la ecuación, nos da como resultado que AY es igual a 17.37 kilonewton.
Ok. Como podemos observar, GY y AY tienen la misma magnitud. Y esto nos comprueba que por ser una estructura simétrica tienen la misma magnitud. Ok, después de realizar el cálculo de las reacciones, realizaremos el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calcularán los nodos A, L, B, K, C y D. A, L, B, K, A, L, B, K, C, D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán el mismo valor, precisamente porque es una estructura simétrica. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha, se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Como muy atentos a este enunciado. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. Ok, entonces vamos a hacer el cálculo de nodos. ¿Qué nos piden? Calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificarlas como de tracción o de comprensión o de fuerza nula. Hacer los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolver detalladamente y introducir los valores en una tabla de resumen. Entonces, bueno. Es que tenemos aquí, vamos a hallar el primer nodo A. Es que vamos a la cercha y podemos observar que AB tiene la misma fuerza interna que FG. FH tiene la misma fuerza interna que BL. CK tiene la misma fuerza interna que I. Por lo tanto, solo aplicaremos el equilibrio de partículas en los nodos A, B, C, D, K, incluyendo DJ. Entonces iniciemos el cálculo de los nodos. Entonces tenemos nodo A. Aquí tenemos el diseño de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos nodo A. Entonces lo dibujamos. Tenemos que el nodo AB, como lo indica en la parte de arriba, tener en cuenta que todos los elementos están en todas las fuerzas van a salir. Entonces aquí como tenemos el nodo A, nuestra fuerza AB sale, nuestra fuerza AL sale. Entonces que asumimos que son positivas. Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de la fuerza en X. Nos queda que AB coseno de 30 más AL igual a 0. En Y tenemos que
entran 17,37 kilonewton menos. ¿Por qué negativo? Porque va en contra de las manecillas del reloj, menos 28, menos 2,8.95 kilonewton más AB seno de 30 igual a 0. Entonces, despejamos AB, nos quedaría que es igual a menos 14,471 sobre 0,5. Entonces AB nos da igual a menos 28,95 kilonewton. Esto es una fuerza en comprensión porque nos da negativo. Entonces ahora hacemos el reemplazo de la ecuación. Después de hallar AB, tenemos lo siguiente: AL más B coseno de 30 igual a AL menos 28, coseno de 30. Entonces AL es igual a 25,071 kilonewton y es una fuerza positiva, o sea que es una fuerza de tensión. Buenas tardes, mi nombre es José Bernardo Arce, soy estudiante de Ingeniería Industrial, curso actualmente quinto semestre y estoy matriculado en el curso de Estática y Resistencia de Materiales a cargo del tutor John Erickson Barbosa. A continuación seguiremos con la explicación de los cálculos de la fuerza en cada nodo por el método de nodos. Entonces tenemos que en el nodo L concurren unas fuerzas en LB, LK y AL en forma de tensión, y de acuerdo a esto realizamos la sumatoria de fuerzas en X, donde tenemos que LK menos AL es igual a 0. Entonces, como ya tenemos el valor de AL que fue calculado en el anterior nodo, sabemos que AL es igual a 25,071 newton. Es un elemento en tensión. Entonces, despejamos LK y nos quedaría que LK sería un elemento en tensión donde nos daría 25,071 kilonewton. Ahora realizamos la sumatoria de las fuerzas en Y y encontramos que el elemento de fuerza LB es igual a 0. Por lo tanto, este elemento es un elemento de amarre donde no hay fuerza. Ahora procedemos a calcular el nodo B, donde encontramos las fuerzas en tensión de BC, de BK, de LB que ya está calculado, de AB que también ha sido calculado, y una fuerza de 5.79 kilonewton en este punto B. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos una ecuación donde BC por coseno de 30 grados más BK por coseno de 30 grados menos AB por coseno de 30 grados es igual a 0. Entonces, resolviendo este sistema, esta ecuación, procedemos a sacar factor común. Coseno de 30 lo pasamos a dividir al otro lado y desaparecería. Entonces, nos quedaría que BC más BK es igual a AB, y AB que es menos 28,95 kilonewton. Entonces nos quedaría esta ecuación. Ahora, realizando las sumatorias de las fuerzas en Y, tenemos de que BC seno de 30 grados menos BK seno de 30 grados menos 575.79 kilonewton menos AB seno de 30 grados es igual a 0. Entonces, resolviendo esta ecuación, reemplazando a B, que ya lo habíamos averiguado anteriormente, entonces tenemos que AB es igual a menos 28,95 newton. Lo reemplazamos y tenemos lo siguiente: que AB por el seno de 30 grados menos 5.79 kilonewton, eso nos daría menos 17.37 kilonewton. Entonces, ahora,
resolviendo esta ecuación número 2 con la ecuación número 1 en un sistema de 2×2 por el método de Gauss-Jordan, hallamos que BC es igual a menos 23,16 kilonewtons, siendo un elemento en compresión. Ahora, utilizando la ecuación 1 para hallar BK, entonces tenemos que BC más BK es igual a menos 28,95 kilonewtons. Entonces, reemplazando el valor de BC en la ecuación, tenemos que despejamos BK y tenemos que BK es igual a menos 5,79 kilonewtons, siendo un elemento en compresión. Ahora procedemos a hallar en el nodo K, donde encontramos las fuerzas en tensión de KJ, KC, BK y LK. Entonces, realizando las sumatorias de las fuerzas en X, encontramos de que KJ menos LK menos BK por coseno de 30 grados es igual a 0. Entonces, despejando KJ, debido a que LK y BK ya lo tenemos, entonces realizamos la ecuación y nos daría que KJ es igual a 20,057 kilonewtons, siendo un elemento en tensión. Ahora procedemos a realizar la sumatoria de las fuerzas en Y, donde KC más BK, seno de 30 grados, es igual a 0. Entonces, KC, BK como lo tenemos, lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos quedaría, reemplazando BK, el valor de BK, entonces nos quedaría que KC es igual a 2,895 kilonewtons, un elemento en tensión. Luego procedemos a hallar el nodo C. En el nodo C, aquí encontramos de que tenemos en este nodo una fuerza de 5,79 kilonewtons y encontramos las fuerzas de tensión de CD, de CJ, de KC y de BC. Entonces, ¿qué sucede? Este ángulo de 49 grados, ¿cómo lo hallamos? Debido a que tenemos la longitud de los elementos ya hallados de CK y los elementos ya hallados de KJ, entonces tomamos estos dos valores de las longitudes y le sacamos la tangente de la división de estos dos valores y hallamos el grado los grados que serían 49,1. Entonces, de acuerdo a esto, obtenemos lo siguiente. Así, allí hallamos el ángulo CJ y CK así de esta forma, aplicando la tangente. Entonces, aplicando las sumatorias en X, encontramos que CD por coseno de 30 grados más CJ por coseno de 49,1 grados menos BC coseno de 30 es igual a 0. Entonces, como ya tenemos BC, entonces procedemos a despejarlo y nos queda esta ecuación, que CD es coseno de 30 más CJ coseno de 49 grados es igual a menos 20,57 kilonewtons. Entonces, ahora procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos que seno de 30 menos CD, seno de 30 menos KJ, seno de 49,1 menos 5,79 menos KC menos BC, seno de 30 es igual a 0. Entonces, resolviendo toda esta ecuación, reemplazando los valores de KC, de BC, procedemos aquí a hacer la suma y pasamos al otro lado de la igualdad, donde nos daría esta ecuación. Entonces, reemplazando las sumatorias de las fuerzas en X en ecuación, tenemos que toda esta operación realizándola decimos que CJ es igual a
7,66 kilonewtons en un elemento en compresión. Ahora, utilizando la ecuación 1 para hallar CD, entonces tenemos que CD es coseno de 30 más CJ coseno de 49,1 grados es igual a menos 20,058 kilonewtons. Utilizamos las ecuaciones y procedemos a despejar CD, donde nos quedaría que CD es igual a menos 17,37 kilonewtons, un elemento en compresión. Seguido de esto, hallaremos en el nodo D, encontramos que tenemos una fuerza negativa de 5,79 kilonewtons y tenemos un elemento en tensión de DE, otro en DJ, otro en CD, donde procedemos a hallar la sumatoria de fuerzas en X y tenemos que DE es igual a coseno de 30 menos CD es igual a coseno de 30 grados. Como los elementos las fuerzas en DE y CD son simétricas, entonces como ya tenemos el valor de CD, entonces decimos que CD es igual a DE, entonces es igual a menos 17,37 kilonewtons, que es un elemento en compresión. Entonces, si realizamos las fuerzas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que CD menos CD seno de 30 menos DE seno de 30 menos 5,79 menos DJ es igual a 0. Entonces, como ya tenemos estos valores de CD y DE, procedemos a reemplazarlos y despejando DJ, hallamos de que DJ es igual a 5,79 kilonewtons, un elemento en compresión. De acuerdo a todos los resultados, por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son. Entonces, debemos de tener en cuenta algo, de que AB es igual a FG, de que AL es igual a GH o HG, porque son simétricos. Entonces, debido a todo a estos cálculos que se han hecho en este lado, y por simetría, este lado son idénticos. Entonces, en la tabla hemos realizado los nodos gemelos y tenemos que las fuerzas que hemos hallado, tanto como compresión y tensión, y los elementos de amarre se han sido plasmados en esta tabla. Ahora, de acuerdo a... Hay otra forma de hallar los elementos, las fuerzas ejercidas por el método de sesiones. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Aplicando la sumatoria de los momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de las fuerzas internas en el elemento LK. ¿Cómo? Entonces, hemos sesionado una parte de la estructura, cortando en este lado aquí, hallaremos por el método de sesiones en este punto. Entonces, tenemos que, aplicando la sumatoria de los momentos en B, tenemos que, de acuerdo a la longitud de los elementos, tenemos que AL tiene una longitud de 1.5. Entonces, 1.5 por la fuerza ejercida de 2.895 kilonewtons más 0,866, que de acuerdo a la longitud de los elementos, que BL es 0,866 por LK, menos 1.5, que es de AL, por la fuerza ejercida
en AY, que es de 17.37 kilonewton, es igual a 0. Entonces, resolviendo todo, nos quedaría una incógnita que es LK. Y LK, despejándola, nos quedaría que LK es igual a 25,071. Entonces podemos observar que el cálculo al valor de la fuerza interna en el método LK por el método de secciones, el resultado es igual al el cálculo en el nodo en LX, LK en X. Entonces, LK, como está aquí, es igual a 25,071. Muy buenos días, mi nombre es Bernardo Andrés Díaz Sinestrosa, soy estudiante de Ingeniería Industrial, quinto semestre en la UNAD, inscrito en el curso de Estática y Resistencia de Materiales a cargo del tutor John Erison Barbosa. Para este momento les voy a hablar del colaborativo número 3, el cual abarca unos temas, los cuales son cálculo de esfuerzos y factores de seguridad. Vamos a hablar un poquitico de la actividad. Dice que se calcularán los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada. Y después se van a clasificar como tracción o compresión. Esto se debe presentar en una tabla resumen. Luego de hacer esta operación, vamos a separar los elementos que son de tensión y de comprensión y vamos a calcular sus factores de seguridad. Un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si alguna de las barras en el factor de seguridad nos da menor que 3, debemos redimensionar todo y volver a buscar un tipo de material nuevo y volver a hacer los cálculos. Bueno, para continuar con el desarrollo de la actividad, les voy a mostrar la estructura que vamos a manejar en este momento, que va a ser esta estructura. Es una cercha de tipo home. Aquí podemos ver que ya tiene sus fuerzas externas calculadas, también tiene pues su medida, tiene los nodos, se va a trabajar con una pendiente de 30 grados. Pasamos acá a la otra tabla, que es la tabla donde nos muestra las longitudes de cada nodo, cada elemento. Y por último tenemos acá esta tablita, que es la que nos muestra ya los nodos definidos, las fuerzas internas calculadas y el tipo de fuerza que se ejerce, que sería tensión o compresión. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente diapositiva. Acá nos muestra que vamos a trabajar con un material que es A36, un acero A36, y nos muestra sus propiedades, como el tamaño y el espesor. Vamos a trabajar con este material que tiene una medida de 64 por 64 por 9.5. Nos dice el ejercicio que debemos hallar su área, porque aquí nos la dan en milímetros cuadrados, pero debemos pasar este área a metros cuadrados. ¿Cómo lo vamos a pasar? Tenemos que hacer esta siguiente formulita. Lo que hacemos es que cogemos el área como nos lo dan aquí inicialmente, que es en milímetros cuadrados. Después de esto, lo que vamos a hacer es que lo multiplicamos por 2 y esta operacioncita que se ve acá es como si estuviéramos multiplicando por 1.000.000. Entonces, al realizar toda esta operación, pues vamos a quedar o va a quedar el valor en metros cuadrados. Podemos ver que el valor que nos dio como resultado es 0,00224. Listo, ya habiendo hallado el área, pasamos acá a calcular el factor de seguridad. Primero que todo tenemos que calcular el esfuerzo admisible, como lo muestra esta fórmula que tenemos acá. Esta formulita nos dice que el esfuerzo admisible se calcula de acuerdo al dato que tenemos de la fuerza en kilonewton, sobre el área en metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es coger el dato de fuerza, le dividimos el valor que tengamos del área del perfil, que fue el que hallamos en la diapositiva anterior, y eso nos va a dar un valor, pero ese valor nos va a salir en la unidad de medida kilopascales. ¿Qué hacemos? Porque el esfuerzo, el
El esfuerzo nos lo están diciendo que tiene que ser en megapascales. Entonces lo que hacemos es que cogemos el resultado de la fuerza y el área del perfil y lo dividimos por 1000 para que nos dé megapascales. Esa operación la vamos a repetir para todos los elementos que están en tensión. Bueno, teniendo ya estos datos, vamos a pasar a calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad nos dice que es la cedencia o la resistencia a fluencia, que en este caso sería esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que, según lo que dice la fórmula, es reemplazar el valor que tenemos acá y dividirlo por el esfuerzo admisible, que fue el que acabamos de hallar. Pero entonces ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde sale este 250? Ese 250 se toma de una tabla de propiedades que se usa en ingeniería, donde dice que cada tipo de material tiene una cedencia. Y en este caso, cuando consultamos, pues verificamos que la cedencia de este material tipo A36 pues es 250. Entonces aquí lo que hacemos es ya reemplazar en la fórmula. Cogemos el valor de 250 y se lo dividimos al esfuerzo admisible para que nos dé nuestro factor de seguridad. Y repetimos la operación en cada uno de los nodos. Bueno, vamos a pasar acá a la parte donde vamos a sacar el factor de seguridad de las barras de compresión, pero teniendo en cuenta el criterio de carga crítica de las columnas de Euler. Entonces, ¿qué hacemos? Nos están diciendo que vamos a hallar todos los factores de seguridad de las barras de compresión. ¿Por qué compresión? Porque tenemos que tener en cuenta que este valor es negativo para que sea compresión, si no, no lo sería. Aquí ya tenemos hallado el área que fue el que hallamos anteriormente. Este módulo de elasticidad es muy parecido a lo que acabamos de hablar de la cedencia. Vamos y consultamos en la tabla de propiedades y allí pues buscamos el módulo de elasticidad que nos indica que es 200. La longitud, que la longitud nos la dan acá en esta primera tablita, de acá. Después de eso cogemos el dato que nos da la longitud, y nos piden hallar el mínimo momento de inercia del área de la sección. ¿Cómo hallamos eso? Lo vamos a hallar con esta formulita. Esta formulita nos pide reemplazar con unos valores. Este valor de acá nos lo da esta tablita de propiedades. Acá se muestra que esto es sobre este eje. Nos dice que ese valor lo vamos a reemplazar y que está en una unidad de medida de milímetros a la 4. Pero tenemos que pasarlo a... Bueno, tenemos que convertirlo, mejor dicho. Entonces lo que hacemos es que cogemos ese valor y lo multiplicamos por 2 y esto es como si estuviéramos multiplicando por 1.000.000. Entonces al realizar esta operación nos va a dar este valor de acá, que por cierto pues es un valor un poco largo. Entonces para simplificarlo lo que hacemos es que cogemos y colocamos el 8.1 por base 10 a la menos 7. Ese menos 7 significa los ceritos que tenemos al lado de acá. Entonces es como un valor un poquitico más práctico de coger y lo colocamos acá. Como estamos trabajando con el mismo tipo de material, que es el material que venimos utilizando en todo el ejercicio, entonces pues lógicamente ese dato se va a replicar en los demás elementos. Ya teniendo este dato, vamos a pasar a hallar la carga crítica. La carga crítica nos dice que se halla de la siguiente manera, con esta fórmula que vemos acá. Nos dice que es pi al cuadrado por E, pero ¿quién es E? E es el módulo de elasticidad, o sea, este. Por I es el mínimo momento de inercia del área de la sección, que fue el valor que hallamos anteriormente. Todo esto sobre la longitud, que la longitud sería esta. Entonces, al tener estos daticos ya acá en la tabla, podemos reemplazar en la fórmula y nos va a dar este valor. Al tener ya este valorcito,
lógicamente, y lo que venimos diciendo, tenemos que tener en cuenta que como se está trabajando con el mismo tipo de material, pues listo, entonces ya sabemos que los daticos se van a replicar en cada uno de los nodos. Ahora vamos a hallar el factor de seguridad. ¿Qué dice el factor de seguridad? Que su fórmula, que es esta, nos dice que va a ser la carga crítica sobre la fuerza, es lo que vemos acá, para que nos dé el factor de seguridad. Debemos de tener en cuenta algo muy importante, de pronto se me olvidó mencionarlo más adelante. El factor de seguridad siempre nos debe dar mayor a 3. ¿Por qué? Porque si no nos da mayor a 3, pues debemos de buscar otro tipo de material, redimensionar y volver a sacar los cálculos. Creo yo que en este momento ya concluimos. Espero que todo haya quedado claro. Sabemos de dónde sacamos los valores, sabemos de dónde sale cada valor que nos piden en el ejercicio. Espero que las dudas sean aclaradas y muchas gracias por su atención prestada.